del príncipe de Condé. El príncipe de Condé no es una persona en realidad, sino un título, una dignidad. El príncipe de Condé, de quien hablaremos esta noche, es el que detentaba ese título allá a mediados del siglo XVI en Francia. Era Luis de Borbón. Luis de Borbón. Hablaremos también esta misma noche de Catalina de Médicis, accediendo a un pedido realizado ayer. Sí. Alguien que se iba a vivir a Florencia. Y bueno, sabrán ustedes que Catalina tenía un grupete de damas de honor al que solían llamar el escuadrón volante. Catalina de Médici fue regente de Francia, fue la mujer de Enrique II de Francia. Enrique II se murió en un accidente, en una justa, le ensartaron sin querer un lanzazo en el marote y lo mataron. Y quedó ella como regente, tenía muchos hijos chicos todavía, los Valois, y ella fue la regente, y ya cuando los chicos fueron grandes y reyes, también fue la que manejaba la política en aquel momento. Entonces la tipa tenía un grupo de damas de honor que estaban todas buenísimas y que las usaba para operaciones políticas. Entonces las mandaba a intimar con este o aquel opositor para obligarlo a ciertas conductas, para indagarlo, para averiguar, etcétera, 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 ¿no? Y especialmente en las guerras de religión que acompañaron toda la vida política de Catalina de Médicis, unas guerras entre los protestantes que se llamaban hugonotes y los católicos, hasta que llega al trono Enrique IV, que era el hijo del hermano del príncipe de Condé, el hijo de Antonio de Borbón y el primero de los Borbones, que llega siendo protestante y se convierte al catolicismo para ser rey de Francia, y dice aquella famosa frase que según parece nunca dijo, que es: París bien vale una misa. Bueno, el caso es que católicos y protestantes habían fingido entenderse en algunos puntos de ambas doctrinas y hacían muchas guerras de propaganda para lograr la adhesión del público francés, incluso con métodos poco piadosos. Los protestantes se paseaban por las puertas de los conventos católicos y cantaban canciones puercas. Los católicos, por su parte, acusaban a los reformistas de entregarse a orgías en el curso de sus reuniones. Bien, y las crónicas hablan de algunos desenfrenos. Una de las crónicas dice... Está medio ajado el papel ese. Es de observar que varias damas de la ciudad de Francia estaban hechizadas por la religión luterana. Dichas damas, para asistir a las asambleas, se apartaban de sus maridos, especialmente de noche. La mayoría iban a estas reuniones siendo honestas de cuerpo y regresaban convertidas en rameras meretrices. Bueno, así eran las cosas que se decían. Pero más allá de estos combates picarescos, había una verdadera guerra, una guerra sin metáfora, en la que participaban las familias más importantes de Francia. Y Luis de Borbón, el príncipe de Condé, era uno de los jefes de la reforma protestante. Luchaba contra el duque de Guise y contaba con el apoyo de Isabel, la reina de Inglaterra. El duque de Guise, la casa de Guisa, ¿no?, contaba con el apoyo del rey de España, que eran católicos. Y en las batallas no le fue bien a los protestantes, y Condé fue hecho prisionero. La corte francesa lo condenó, lo juzgó y lo condenó, porque el gobierno de Francia era católico. Y lo hubieran colgado, de no ser porque el joven rey Francisco II, el primero de los hijos que llegaron a reyes de Catalina, se murió. ¿Y por qué digo que no lo mataron porque se murió Francisco? Porque Francisco II se la tenía jurada al príncipe de Condé. Se murió, Catalina resolvió
perdonarle la vida porque vio en Condé un tipo que podía ser útil a su causa y le ofreció la paz. Condé respondió con alguna lentitud. Bueno, estaba prisionero, estaba en Cana, y era un tipo de poco valor, además. Puso objeciones, pero al final se reunió con Catalina y la reunión tuvo lugar el 7 de marzo de 1563 en una isla ahí al oeste de Orleans. Para la ocasión, Catalina había llevado a la más hermosa de todas sus damas de compañía, que se llamaba Isabel de Limel. El príncipe de Condé era un hombre galante y quedó fascinado por Isabel y se interesó más por la figura de aquella chica que por las condiciones de paz. Las negociaciones duraron varios días y a cada encuentro Condé, queriendo mostrarse galante con Isabel, iba perdiendo su intransigencia. Parece que cuando Catalina calculó que el hombre estaba muy entusiasmado, le presentó el texto de un tratado de paz con gran ventaja para ella, y le dijo que si firmaba eso lo dejaba libre. Y el tipo pensó, si me deja libre puedo irme atrás de esta mina, y firmó. Al día siguiente, la señorita Limel le mostró que la regente no era ingrata y que ella era muy ardiente en el amor. Quiero decir, se hicieron amantes. Catalina había instruido a Isabel para que enamorara a Condé. Entonces, esperó que se enamorara mucho. Cuando creyó que Condé ya estaba como loco, llamó a Isabel y le encargó una nueva misión. Se trataba de inducir a Condé a reconquistar el pueblo, el puerto de Le Havre, que es una ciudad que los protestantes le habían regalado a la reina de Inglaterra a cambio de su ayuda durante la guerra civil. Como se ve, en todas partes se cuecen. Sí. Muy bien. Entonces le dijo Catalina Condé, tengo una misión para encargarle. Tiene que reconquistar para Francia el puerto de Le Havre. Bueno, de la reconquista de aquel puerto dependía la seguridad de Normandía. Es un puerto sobre el Atlántico. Antes muchos de los barcos que venían desde América paraban ahí en el puerto del Havre y seguramente ahora también. Sí. Bueno, le pidió a Condé su ayuda y Condé le dijo más sí, porque parece que Isabel se lo pidió en una noche de amor. Dijo, qué sé yo, Condé, ¿por qué no reconquistás el puerto de Le Havre y somos felices para siempre? Más sí. Entonces marchó con un ejército y él mismo convenció a algunos jefes protestantes y se enteró la reina de Inglaterra. Quedó muy sorprendida y el embajador de Inglaterra lo fue a ver a Condé y le dijo, Monsieur, usted es un traidor. Bueno, no le importó a Condé, lo único que quería era estar con Isabel, el tipo. Unas semanas más tarde estaba Condé frente al puerto de Le Havre con la espada en la mano, ¿no? Llevó artillería, qué sé yo, los ingleses solicitaron una paz humillante y Francia recuperó el puerto de Le Havre. Catalina demostró entonces que sus damas de honor tenían un gran poder, estaba muy contenta. Los ingleses odiaron a Condé por la traición. Bueno, todo un lío. Pero al tipo no le importaba nada. Su único interés estaba en Isabel de Limel. Pero tiempo más tarde sucedió algo que Catalina no había previsto. La chica Isabel se enamoró también de Condé. No le digo. Eso estaba prohibido, rigurosamente prohibido en el escuadrón volante, que era un escuadrón de espías. Claro. Eran como la CIA. Sí, no de más ejemplos. No te podés, no sigamos. No te podés enamorar, ¿no? Sí. Y más prohibido estaba quedar embarazada, y la muchacha quedó embarazada. Lo ocultó, sin embargo, con tal arte y tanto esmero, que el parto dejó a todo el mundo estupefacto. Dio a luz y el escándalo fue enorme. Catalina se enojó como nunca en la vida y, sin tener en cuenta el estado de debilidad en que se hallaba su dama, la metió en cana. Durante su detención, Isabel se enteró de que Condé le engañaba con otras chicas. Uy, todo sobrellovido. Pero no le importó. Mire. No le importó nada y cuando salió fue a reunirse con él. En realidad Catalina la soltó por eso,
porque los protestantes se habían puesto en acción para recuperar a Condé, un tipo de lo más voluble, según vemos. Y entonces Isabel era la única que podía convencerlo de que no se volviera con los protestantes. Los protestantes le presentaron un ultimátum a Luis de Condé para que dejara a Isabel, y el tipo le respondió que no pudiendo vivir sin mujeres, le era muy difícil casarse y encontrar una esposa de su propia religión y rango, que esa era justo la que le gustaba, etcétera, una carta. Y los protestantes no se dieron por vencidos. Sabiendo que Condé ya empezaba a cansarse de la mina, le buscaron otra que se acomodara así a sus preferencias, y la elección cayó en la señorita de Longueville, Mademoiselle de Longueville, que era hermosa, ardiente y protestante. Condé la vio, se enamoró y renunció a Isabel en menos que un gallo canta. Y la pobre Isabel de Limel sufrió una crisis de nervios, lloró, se arrastró a los pies de Condé y finalmente se fue a París y chao. Condé se casó con la chica de Longueville, los protestantes se frotaban las manos, pero Condé no tenía carácter y, por ejemplo, a instancias de la chica de Longueville, tuvo la delicadeza de reclamarle a Isabel todos los obsequios que le había hecho. ¡Qué miserable! Rencoroso y miserable. Dice, devolveme la cajita de música que te regalé, devolvé. Bueno, Isabel lo envolvió todo y se lo mandó, y después se casó con un banquero italiano que tenía más guita que los banqueros. Hay que tener un poco de paciencia, porque si uno espera la suficiente, cualquier gran amor se transforma en una farsa. Le digo por si usted está sufriendo. Hay que tener paciencia. Usted sufre, me dejó. Espere. Con el tiempo va a decir, me dejó. ¡Qué risa! Dice usted. No porque no le importe, sino porque el tiempo resalta los aspectos farsescos de eso. Así que tenga paciencia. Llore un poco, pero tenga paciencia. En 1567, el rey Carlos IX de Francia, que fue el que sucedió a Francisco II, católico, como todos los reyes de Francia, irritado por la conducta de Condé, tomó la decisión de detenerlo. Condé se refugió en La Rochelle y allá fueron... se declaró la guerra otra vez, una ley prohibió directamente el culto protestante y ordenó a todos los pastores protestantes abandonar el país, una cosa fea, ¿no? Condé había logrado reunir 20.000 hombres y el que estaba al mando del ejército católico era Enrique, el duque de Anjou, que después fue Enrique III, el rey siguiente, ¿no? Era un muchacho divertido que andaba siempre con unos amigos a los que le llamaban los mignons, pateando tacho de basura, qué sé yo, ¿no? Era un tipo medio raro. Después fue rey y terminó mal también, lo mataron. Pero bueno, ese ejército superaba al ejército protestante en armamento, se produjo la batalla de Journal, bueno, todo eso. Condé murió mal. Un capitán de la guardia de Enrique le rompió el cráneo, murió una muerte espantosa la de Condé. Este hecho, sin embargo, fue celebrado con grandes fiestas en París, en Roma y en Madrid, ¿no? Luis de Condé tenía 39 años, era el hermano de Antonio de Borbón, como he dicho. Y esta es la historia del voluble príncipe de Condé, de la hermosísima Isabel, pero también de Catalina de Medici, italiana desde luego, venía desde Florencia y fue casada con el entonces rey de Francia, Enrique II, fue una persona poderosísima y creía mucho en las estrellas y en los astros, tenía sus astrólogos, ¿no? Unos astrólogos italianos que se había traído y algunos que no eran italianos, que son todavía muy famosos, como Nostradamus. Mire usted. Cuando
Catalina ya tenía edad para morir. Bueno, hoy en día no se moriría. Estaba enferma, Catalina. Estaba enferma. Y ella, un astrólogo, su astrólogo, probablemente Nostradamus, le había dicho que iba a morir en Saint-Germain, cerca de Saint-Germain. Usted morirá cerca de Saint-Germain. Entonces, nunca más fue a ninguno de los palacios cercanos a Saint-Germain. Y un día estaba, andá a saber dónde, o no me acuerdo dónde, enferma. Entonces, la vino a ver un médico, qué sé yo, la atendió. ¿Cómo se siente? Y sí, ya me siento mejor, doctor, muchas gracias. Era un médico joven que ella no conocía. Y dijo, bueno, estoy muy agradecida. ¿Cuál es su nombre?, le dijo al médico. Y el médico le dijo, me llamo Saint-Germain. Y entonces, Catalina, para ser consecuente con sus creencias, se murió 10 minutos después. Hemos ido a la discoteca y hemos contado estas historias al discotecario, que me dijo que él también tenía una especie de escuadrón volante, que eran ¿para qué lo tiene? Primas de él, que no eran muy hermosas, pero sí que entraban en cualquier componenda. Y extorsionan. Y él las mandaba que salieran con sus enemigos o sus competidores. ¿Tiene competidores al Y discoteca? sí, porque él es vendedor de discos, tiene una casa de discos. Ajá. Vende discos. ¿Se imagina el negocio que es ese ahora? Bueno, como quiera que sea, quedó muy impresionado por Catalina y me dejó entonces una canción que se llama justamente así. ¿Catalina? Sí, Catalina. La escucharemos en la versión de Miguel de Molina. Evidentemente esta canción está dedicada a Catalina de Médici, pero con disimulo. No, pero él no la menciona, dice usted, no. La menciona todo el tiempo, Catalina, todo el tiempo. Bueno, pero menciona Francia, Firenze, no, quizá la también. La verdad es que no menciona en ningún momento a Francia, no la menciona como regente de Francia, como madre de 3 reyes. Sí. No la menciona. Y el tema de los protestantes y los católicos. Tampoco lo menciona, pero yo creo que eso es justamente para que no se note tanto la afiliación católica del autor de esta canción. Sí, se nota tan poco que quizás no sea, como dice el discotecario. Bueno, escucharemos entonces a Miguel de Molina en esta canción dedicada a Catalina de Médici que se llama Catalina. Adelante.